Porque cuando tú no tienes educación financiera, cualquier cosa que te digan, tú te la crees. No distraerse y educarse financieramente. Tú tienes que ser una persona valiente. O sea, la libertad la logran los valientes. Esto no es para el que quiere pescado. Esto es para el que quiere aprender a pescar. Yo tuve una visión, como dice Alejandro. Lo tengo que llevar a Robert a Latinoamérica. Esto lo necesitan los latinos. Si yo hubiese sabido esto en República Dominicana, lo que ustedes enseñan, tanto educación financiera, inversiones en la bolsa, nuestro futuro como familia hubiese sido totalmente diferente. Miren la importancia de la educación financiera. En ese debate, por ejemplo. No, que es que yo les voy a dar a ustedes 25,000 por acá. Esa plata no es de ellos, primero. Dos, eso va a traer más inflación que después ellos la van a pagar. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú tienes educación financiera, tú dejas de estarte creyendo tantas cosas y empiezas a verlo desde un punto de vista económico, financiero. Porque cuando tú no tienes educación financiera, cualquier cosa que te digan, tú te la crees. Pero cuando tú entrenas, practicas, perseveras, te tomas esto en serio, ya tu coeficiente intelectual, que no es intelectual sino financiero, llega a un punto en que tú empiezas a ver desde arriba y no como el montón. ¿Ves? Entonces, eso es clave, no distraerse y educarse financieramente. Eso creo que es fundamental. Y bueno, en el caso mío, Sí. ustedes me han dado claridad, ¿verdad? Ustedes saben que he producido muchísimo dinero, más dinero que probablemente toda mi familia junta y mis amigos juntos, pero no sabía manejarlo, ¿verdad? El dinero entraba, dinero salía, dinero entraba y dinero salía. Y no fue hasta que los conocí a ustedes que me dieron claridad de, no, espérate, haz una pausa, haz esto y esto y esto y esto, punto, para luego entonces darte esos lujos y los juguetes y todo lo demás. Exacto. ¿Verdad? Pero hay que, como dicen, un proceso. Mis padres están pasando el mismo proceso y de verdad me lo han dicho. Si yo hubiese sabido esto en República Dominicana, lo que ustedes enseñan, tanto educación financiera, inversiones en la bolsa, nuestro futuro como familia hubiese sido totalmente diferente, porque mi papá empezó de cero en una lavandería y una compañía que se llamaba Tasaca, de luego aumentó a Ochoa, que es una compañía muy grande en República Dominicana, y fue vendedor y esto, y después luego montó su propia compañía, llegó a hacer buen dinero, pero se le iba. Claro. Y era por no tener educación financiera. Y yo creo que por eso es que el 99% de las personas les cuesta tanto salir de esa carrera de la rata. Pero te digo algo, querido Josué, y yo estoy seguro que Fernando está de acuerdo conmigo, porque es que Fernando y yo hablamos el mismo idioma. Otra vez tú aquí, hay palabras que muchas personas ni saben qué son. Pero cuando tú hablas el idioma del dinero, es mucho más fácil. Lograr la libertad financiera, cuando uno se entrena para eso y escucha personas como Robert, como nosotros y esto, es más fácil de lo que tú crees. Es supremamente fácil. Lo que pasa es que es fácil cuando tú quieres, ¿no? Y cuando uno se quita cuando deja uno de actuar desde el miedo y como decía Fernando, yo pienso que más que conocimiento y todo eso, tú tienes que ser una persona valiente. O sea, la libertad la logran los valientes. ¿Sí me entiendes? Si uno está así todo el tiempo con miedos y temores y eso es lo que va a traer a su vida. Pero si uno dice, yo esto lo voy a lograr, punto. Voy a estudiar. Pero la diferencia, querido Fernando, es que yo, cuando empecé a leer esto, yo no empecé a leer para ver qué pasaba. Yo empecé a leer Padre Rico y a hacer todos estos cursos porque yo sabía que algo grande iba a pasar si yo hacía eso. Para hacer que las cosas sucedan. Sí, exacto. Exacto. Para mí es muy triste, debo decirte, Josué, por ejemplo, en el debate, sin tomar ninguna postura política, Exacto. pero ver que como parte de una campaña se ofrezca que las personas que cumplen este perfil van a recibir $5,000. Por ejemplo, nuestra educación es opuesto a eso. Esto no es para el que quiere pescado, esto es para el que quiere aprender a pescar. Claro. Entonces, cuando tú le das $5,000 a una persona, estás incentivando la dependencia. Cuando tú a una persona le enseñas a pescar, Claro. estás creando prosperidad. Claro. Y eso implica riesgo, como dice Alejandro. Tienes que salir de tu casa, tienes que ir a sitios donde vas a enfrentar el miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar, el miedo a que te puede ir mal. Eso hay que enfrentarlo. Y ahí es donde se forja un guerrero, que es un emprendedor.
Un guerrero no puede ser una persona frágil que quiere que le den un bono a cambio de nada. Eso es crear mediocridad. Exacto, como una víctima, ¿no? O Claro, como claro. alguien que necesita ayuda, Claro. ¿ves? Yo le pago en taxes al mes un montón de plata. Claro. ¿Sí me entiendes? Porque igual, si tú ganas mucho, tú, claro, legalmente uno tiene unas deducciones más que los demás, pero igual te toca pagar. Y ese pagar es bastante. Ujú. Pero estás desde un punto de vista de que das. Hay otras personas que están esperando cuando termina el año para que le den un cheque, ¿sí me entiendes? Y eso es lo que quiere el gobierno, eso es cierto, crear dependencia, por eso no hay educación, quieren que sea lo más ignorante posible para Ah. que no tome las decisiones correctas y dependas del gobierno para que otros estén en el poder. Alejandro, lo vimos post pandemia, cuando llegaban los cheques de subsidio a la gente que se iban a comprar zapatos Ferragamo, cartera Sí. Louis Vuitton, ¿y acaso invirtieron en su educación? No lo invirtieron. ¿En tener una nueva habilidad, una nueva herramienta? No. Entonces, eso es como creas dependencia y mediocridad. Y haces un Estado con mucha grasa, un Estado perezoso, un Estado ineficiente, donde se sobregiran, ¿no? De su presupuesto. Exacto. Claro. El déficit fiscal. Eso es cierto. Sí, no, y eso lo he visto, lamentablemente en nuestros países es algo que los políticos compran el voto porque le van a dar lo que sea. Y si las personas se dieran cuenta de que no piensen en el ahora, sino piensen en su futuro, qué tú estás construyendo, hacia dónde te diriges, Claro. ahí es donde está el futuro. Y bueno, es decir, lamentablemente, ojalá y Venezuela sea libre, ¿verdad? Porque esa es la idea. Pero es un ejemplo real de lo que eso conlleva cuando es subsidio y le dan a las personas y perjudican entonces al emprendedor que se arriesga, que quiere más, que pone el trabajo y todo eso. Y mira, y brevemente, ya que no me preguntaste cuál fue mi estrategia, Sí. yo te la voy a decir. Yo tuve una visión, como dice Alejandro, donde no hay nada a crear. Yo dije, lo tengo que llevar a Robert a Latinoamérica. Esto lo necesitan los latinos. Y fíjate, esto te lo digo con mucha humildad y una enorme satisfacción. Cuando hemos ido por diferentes países como Colombia, Perú, los 2 primeros viajes, caminábamos por todos lados, nadie lo conocía a Robert. A partir del tercer viaje, era imposible. Necesitábamos guardaespaldas, se hizo conocido. Y se hizo conocido él y mucha gente conoció y se benefició de su conocimiento. Esa fue mi visión. Entonces yo me siento feliz cuando hemos regresado por segunda vez a Colombia, por ejemplo, y la gente ha venido a decirle, Robert, yo cuando venía a su evento no tenía nada y ahora tengo una compañía de taxis, tengo una cadena de restaurantes. Entonces esas son cosas Claro, eso es muy bonito. impagables, es un retorno infinito espiritualmente. Esa fue mi estrategia. Me encanta. Entonces, quiero hacerle una última pregunta a cada uno de ustedes. Una, la cual no he hecho antes en un contexto como este. Y una, la cual que yo sé que una persona que se ponga a escuchar y la implemente, las estrategias que ustedes están haciendo puede cambiar la vida financiera para siempre. Y es esta. Las elecciones están al doblar de la esquina, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Alejandro y qué está haciendo Fernando para prepararse para las elecciones? ¿Y cómo van a multiplicar el dinero? Porque me recuerdo muy bien de una entrevista que hiciste. Me dijiste, yo sé muy bien cómo pasó la de 2020 y 2016. Yo sé qué pasó en el mercado y sé exactamente el patrón y sé exactamente cómo voy a hacer 500, 1000, 2000, 3000% sin ningún problema. Entonces quiero que compartan qué van a hacer. Bueno, comencemos. Bueno, en el mercado de valores se repite un patrón donde se dan algunas oportunidades en la bolsa, como muy similar a la que ha ocurrido hace poco, donde esas, digamos, movimientos que se dan te permiten ganar una rentabilidad importante independiente del resultado. Entonces eso es algo que yo ya me estoy empezando a preparar, revisando los periodos presidenciales y todo esto en el mercado, a ver si esta vez también coincide con esto. Pero lo bueno de la bolsa es que si la bolsa cae, ganas y si sube también. De hecho, esta semana ha sido así. Las primeras horas, comienzo de la semana cayó, fueron como 500%. Wow. Y luego hacia arriba 900%. Entonces sumas eso y hay algo interesante. Luego lo transfieres, compras otra propiedad. Claro. Y siempre lo bueno del mercado de bienes raíces es que siempre hay una oportunidad. O sea, siempre hay una casa, siempre hay un multifamily. Pero necesitas, como decía Fernando, conocer los números y saber cuál es un buen trato y cuál no. Ya. Para ti, Fernando.
En mi caso, también pienso lo siguiente, fíjate. Tú tienes que ser bien ingenuo para poner tus expectativas de éxito en la vida en función a quién gane, ¿no? Uno tiene que prepararse para cualquier escenario, como Sea el bien que lo ha sea, dicho sea el que Alejandro. sea. Por ejemplo, ¿yo en qué me estoy preparando? En la inteligencia artificial. Sea quien gane, eso es indetenible, es parte de la evolución, es parte de estar adelantado, ¿te das cuenta? Entonces, y la preparación es como si hubieran elecciones todas las semanas. Siempre uno tiene que estar preparado para la adversidad, pero hay una gran ventaja que uno descubre a lo largo de la vida, que lo dijo Alejandro. Cuando, por ejemplo, hay un evento con Robert Kiyosaki, surge una inteligencia. Es algo mágico, pero surge una inteligencia colectiva que nos une a todos y te crea oportunidades cuando estás preparado. Ahora, cuando surge un problema a raíz de una elección, por ejemplo, junto con el problema surge la inteligencia que tiene la capacidad de solucionar ese problema y crear la oportunidad. Entonces, no hay que tenerle miedo ni a tu sombra, a nada. Si este clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado y quieres ver el episodio completo donde compartimos exactamente eso y muchísimo más, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí a este video. Y si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, incluso si no tienes seguidores hoy en día o incluso si nunca has tenido un negocio en línea, dale clic a este video de aquí, que es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo hacerlo.